tiempos porque tú estás pronto por venir y necesitamos ya empezar a prepararnos y estar listos, Señor. Pero por favor, ayúdanos a dar nuestra parte, a hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Y en especial estos temas que nos ayudan a despertarnos, Señor. Ayúdanos a prestar toda la atención que se requiera a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a todos, Señor. Ayúdanos a estar pendientes y despiertos para entender tu palabra. Abre nuestra mente, por favor. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Mónica. No, brethren. Ahora, hermanos, What I'm going to be doing, lo que vamos a estar haciendo, I want to share a few statements with you. quiero compartir algunas citas con ustedes. But before I do so, Pero antes de que lo haga así, I want to take you respectfully to the scriptures. quiero que respetuosamente vayamos a las escrituras. And I want to show you a statement written under inspiration. Y quiero enseñarles una cita escrita bajo la inspiración. Now, the subject of victory Ahora, el tema de la victoria is very important. es muy importante. And it is a subject that deals with righteousness by faith. Y es un tema que tiene que ver con la justificación por la fe o la justicia por la fe. Remember, last week I told you Recuerden que la semana pasada yo les dije that there are two righteousness that will meet when the beast power to have control again. hay dos victorias con las cuales Dos dos justicias por las cuales nosotros Que vamos a enfrentar. vamos a enfrentar cuando la bestia Receive power cuando la bestia reciba poder. again. Sí, otra vez. And these two righteousness are opposite to each other. Y estas dos justicias están en oposición una a la otra. All right? One is the righteousness of Christ, La una es la justicia de Cristo and the other is the righteousness of the beast. y la otra es la justicia de la bestia. Now watch this. Miren esto. The righteousness of Christ La justicia de Cristo is a righteousness that is in conformity to the law of 10 commandments. es una justicia que está en conformidad con la ley de los 10 mandamientos. But the righteousness of the beast Pero la justicia de la bestia is a righteousness that is against the 10 commandments. es una justicia que está en contra de los 10 mandamientos. Therefore, Por lo tanto, the beast's righteousness la justicia de la bestia leads men and women to transgress God's 10 commandments. guía a hombres y a mujeres a que transgredan Pardon? los 10 mandamientos de Dios. Self-righteousness. Es la justicia propia. Righteousness produced by your own works. La justicia producida por sus propias obras. Are you following? ¿Me están siguiendo? Now watch this. Ahora miren esto. We understand that as the beast is rising to power, Entendemos que mientras la bestia se levanta en poder, something decisive, algo engañoso, no, decisive, not decisivo, uh-huh, algo decisivo is now taking place in heaven, in the most holy place. está tomando lugar en el santuario, en el lugar santísimo. Are you following me, guys? Are you with me? ¿Me están siguiendo? ¿Están So conmigo? what we're seeing here, Lo que estamos viendo aquí, in preparation for the final en crisis, preparación para la crisis final, we're seeing estamos viendo events developing all around us. eventos desarrollándose alrededor nuestro. And these things will decide the destiny of every man. Y estas cosas van a decidir el destino de cada hombre. Therefore, Por lo tanto, it is very, very important es muy, muy importante that the children of God que los hijos de Dios have a clear, practical understanding of the righteousness of Christ. tengan un claro y práctico entendimiento de la justicia de Cristo. Amen, brethren? Amén, hermanos. So what we're going to be doing here Así que lo que vamos a estar haciendo aquí is to look at a few verses of Scripture es mirar algunos versículos de las Escrituras that speak of the righteousness of Christ
que hablan sobre la justicia de Cristo. Amen, brethren? Amén, hermanos. Listen, man, the righteousness of Christ is sweet. We need it. Escuchen, la justicia de Cristo es dulce, la necesitamos. All of us, including me. Todos nosotros, incluyéndome a mí. Amen? Amén. Now watch, I want to say this before I move on. Miren, quiero decir esto antes de Do moverme. you realize that in the judgment, Ustedes se dan cuenta que en el juicio we will be judged by righteousness? seremos juzgados por nuestra justicia. No. No, por We will be judged by righteousness. seremos juzgados por la justicia. Did you realize that? ¿Se dan cuenta de eso? Let me explain. I'm going to show you from the scripture right away. Voy a explicarles, por cierto, sobre las escrituras. That's why I told you before Es por eso que les dije antes that if my works que si of mis righteousness obras de justicia shows up in the judgment se muestran en el juicio, when Christ comes to my name, cuando finally, Cristo finalmente venga a ver mi nombre, I am lost. estoy perdido. Because the only righteousness that is accepted in the investigative judgment Porque la única justicia que es aceptada en el juicio investigador is the righteousness of Christ reproduced perfectly in me. es la justicia de Cristo reproducida perfectamente en mí, Not my righteousness. no mi justicia. Amen, brethren? Amén, And hermanos. I will demonstrate that a bit later with even some statements I'm going to read to you. Y voy a mostrarles eso un poco después cuando leamos las citas que quiero mostrar. Let's pray again. Father in Vamos heaven, a orar otra vez. Padre Celestial, we plead for your Holy Spirit rogamos por tu Santo Espíritu to come with power para que venga con poder and speak to our hearts. y hable a nuestros corazones. Thank you. Te agradecemos. And bring us, please, into the experience of these studies. Y por favor, tráenos en la experiencia de estos estudios. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now watch this. Ahora miren esto. Turn with me to the book of Revelation. Vengan a mí, por favor, al libro de Apocalipsis. And I want to show you something here. Revelation Apocalipsis, chapter 14. capítulo 14. Now for many of us, this verse is familiar. We can recite it from memory. Para algunos de nosotros es familiar este versículo y podemos recitarlos de memoria. But I want you to notice something here. Pero quiero que noten algo aquí, What the Bible says. lo que la Biblia dice. In the first angel's message. En el primer mensaje de los tres ángeles. Amen. Amén. Let's look at verse 7. Vamos a ver Apocalipsis 14:7. Who have that for me? ¿Quién tiene eso? Por favor. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. So thank you. So notice here that in the first angel's message, Noten aquí que en el primer mensaje de los tres ángeles, John says that there was an angel flying in the midst of heaven. dice que había un ángel volando en medio del cielo. And this angel possessed something very precious. Y este ángel posee algo muy precioso. And it possessed the gospel of Jesus. Él posee el evangelio de Jesús. Now the gospel of Jesus Ahora, el evangelio de Jesús does something. hace algo In reference to Christ's righteousness. en referencia a la justicia de Cristo. Amen. Amén. And I want you to see this with me, brethren. Let us look at it intimately. Y quiero que ustedes vean esto, hermanos. Miremosle íntimamente. The righteousness of Christ, gospel and his righteousness. La preciosa justicia en el evangelio y la justicia de Cristo. God does something for us through the gospel of Jesus. Dios hace algo por nosotros a través del evangelio de Jesús. So look with me now to the book. Hold your finger in Revelation chapter 14. Tengan por favor sus Biblias en Apocalipsis 14:7. But I want you to come with me to Romans chapter 1. Notice this. Quiero que vengan aquí a Romanos capítulo 1. Noten esto. Romans chapter 1. Repeat that Romanos for me. 1. Por favor, And I Romanos. want us to look closely at verses 16 and 17. Y quiero que vean conmigo los versículos 15 y 16 y 17. 16 y 17. Who have that for me? 1:16. Romanos 16 and 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. So thank you. So notice what God do through the gospel. Gracias. Notemos lo que Dios hace a través del Evangelio. The Bible says, La Biblia verse dice, 16, el versículo 16, that the gospel reveals the power of Christ. que el Evangelio revela el poder de Cristo. Amen, brethren? Amén, hermanos. Watch this. Miren esto. In verse 17, En el versículo it also 17 says that it reveals the righteousness también of dice Christ. que revela la justicia de Cristo. Not the righteousness of the beast, No la justicia de la bestia, but Christ's righteousness. sino la justicia de Cristo. Not my righteousness, No mi justicia, not the church righteousness, no la justicia de la the iglesia, righteousness of Jesus, sino la justicia de Jesús, which is perfect and holy. la cual es perfecta y santa. Well, watch this. Without this righteousness, Miren, sin esta justicia, none of us will be able to see God. ninguno de nosotros seríamos capaces de ver a Dios. So we need this righteousness of Christ. Así que nosotros necesitamos esta justicia de Cristo. And this, watch it, let me confirm this, because I just said that we cannot see God unless we possess. Déjenme confirmar esto, porque acabamos de decir que no podemos ver a Dios a menos que poseamos This esta righteousness. justicia. Come with me a moment, and we're going to come back to Romans and Revelation, but come with me for a moment Vamos. to the book of Hebrews, chapter 12. Vamos a volver a Romanos y Apocalipsis, pero por favor vengan conmigo ahorita un momento a Hebreos, Chapter 12, verse 14. Hebreos 12:14, por favor. Who have that first? ¿Quién tiene primero? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Is that clear, brethren? ¿Es eso claro, hermanos? So here we are seeing that Revelation 14:6 says that the angel that was flying possessed the gospel. Así que aquí vemos que Apocalipsis Chapter 14, verse 6. 14:6 dice That an angel was flying with the gospel. que un ángel estaba volando y que poseía el evangelio. So watch this. Miren esto. What John saw in holy vision, Lo que vio en visión santa Juan, he saw the power of Christ. él vio el poder de Cristo. He saw the righteousness of Christ revealed. Él vio la justicia de Cristo revelada. Amen, brethren? Amén, hermanos. Now watch this. What does this have to do with victory and the beast? ¿Qué es lo que esto tiene que ver entre la victoria y la bestia? Now watch this. Miren esto. I want you to see something here. Quiero que vean algo aquí. That this righteousness of Christ, Que esta justicia de Cristo it gave him the power to live a life without sin. nos da el poder de vivir una vida sin pecado. Amen, brethren? Amén, hermanos. And if we permit Christ tenderly and sweetly to reproduce this righteousness, Y permite que Cristo dulcemente pueda reproducir esta justicia en nosotros. a través you know what is going to reveal in us? ¿Saben lo que nos está revelando? His power Su poder over sin, sobre el pecado, over death, sobre la muerte, His holiness. su santidad. Amen, brethren? Amén, hermanos. Come with me to the book of Peter. I want to show you Vamos something. a ver, por favor, conmigo en el libro de Pedro. First Peter, Primera chapter de 2. Pedro, capítulo 2. And I want to show you something Y quiero in que regards to how Christ had victory. vean, de acuerdo a cómo tener victoria. Cristo. Cómo Como tener la Cristo victoria. tuvo, Cómo Cristo tuvo victoria. Thank you. Let's look at verse 21 Vamos a ver el versículo 21 de Primera de Pedro 2 and verse 22. y versículos 22. Who had that first? ¿Quién tiene primero? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. Gracias. Siga. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No, thank you very much. Muchas gracias. Well, I want you to read verse 22, verse 23. Pero por favor quiero que leas el versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Thank you very much, Brother Yusuf. Muchas gracias. Now watch this, brethren. Miren esto, Now these hermanos. 3 verses that my brother just read for us is very important. Esos 3 versículos que mi hermano acaba de leer para nosotros son muy importantes. Notice here the righteousness of Christ Noten aquí la justicia de Cristo and how it controlled Christ while he was here living. y cómo eso controló a Cristo mientras estaba viviendo. So notice what the Bible says. In verse 21, it says, "For even hereunto were ye called." Así que notemos lo que dice el versículo 21. Dice, ¿cómo? Go ahead. Pues para esto fuisteis llamados. Because Porque Christ también Cristo did what? hizo qué? Padeció. Exactly, he suffered. Exactamente, Él sufrió. All right. But watch this now. Watch this. Watch this. For us, leaving us, what type of what? Para que nosotros vivamos qué tipo de vida. ¿Mm? It says, leaving us an example Dejándonos un ejemplo that we should do what? para que hagamos qué. Sigamos sus pisadas. So Christ, watch this. Christ's life that he lived, Así que la vida de Cristo, la que Él vivió, which was righteous and holy, la cual fue justa y perfecta, it was an example for me, for you. fue un ejemplo para mí, para usted. All right. Watch this now. Watch this. Miren ahora. Who did sin? That's what it says. ¿Quién pecó? ¿Quién hizo el pecado? No. I'm reading verse 20, verse 22. Okay. All right. But I'm actually saying something here, so stay with me. Who did- Who did sin? ¿Quién pecó? That's what the text says. ¿Eso es lo que dice? del cual no hizo Thank you, Diola. The text says, who did no sin? El texto dice, ¿quién no pecó? Question. When you say no, no, what Cuando does that usted mean? dice, no, no, ¿qué es lo que significa? No. Exactly. So the Bible says, Así que la Biblia dice Jesus came here que Jesús vino aquí and revealed the righteousness of his Father. y reveló la justicia de su Padre. Are you following? ¿Me están siguiendo? And that act of living perfectly was an example for you and I to follow. Y ese acto de vivir perfectamente es un ejemplo para que usted y yo sigamos. Now watch this, watch Miren this, watch esto. this. Miren, The example of Christ's righteousness el ejemplo de la justicia de Cristo is an example that have no sin. es un ejemplo de no tener pecado, una vida sin pecado. Are you guys with me? You guys follow me? ¿Están conmigo? ¿Me So están the siguiendo? righteousness of Christ, Así que la justicia de Cristo, there is no error. no hay error en No la justicia de mistake. Cristo. Ni siquiera un error. No hay. It is a righteousness without flaw. Es una justicia sin mancha. Are you listening to me? And there's no man that ever walked this planet that exhibited such righteousness without flaw. Y no hay ningún hombre que jamás haya caminado sobre esta tierra que tenga justicia propia, que tenga una justicia perfecta, una vida perfecta. Or demonstrate righteousness without flaw. O que haya demostrado una justicia sin error, sin mancha. Enoch, we are told, Se nos dice que no. walked with God 300 years. Caminó con Dios 300 años. But watch this. Pero miren He así. was a sinner Él era un at pecador. some point En algún punto fue un pecador. before he attained to that righteousness. Antes que él obtuviera esa justicia. Are you following ¿Me me? están The siguiendo? only person that lived on earth in their act of obedience that did not commit an error while they were trying to obey was Christ. La única persona que pudo vivir en esta tierra en perfecta obediencia sin cometer ningún error fue I Cristo. want you to put up that first statement. No, I want you to watch it before you put it up here. Do Antes de que you lo know pongas, ¿sabían ustedes that the righteousness that God requires of Viola que la justicia que Dios requiere de Viola, is a, listen, stay with me, stay with me, estén conmigo por favor, is a righteousness es una justicia where there is no mistake donde no hay ni un or error flaw. o mancha. Now, which of us in this world can render such a righteousness? ¿Quién en este mundo puede rendir tal I obediencia? must confess, not one. Debería confesar ninguno. You see how important then that we obtain
His righteousness? Entonces, ¿ven cuán importante es obtener su justicia? Because the only righteousness Porque la única justicia that can meet the standard of the law que puede alcanzar los estándares de la ley is the righteousness of Christ and es la Him only. justicia de Cristo. Therefore, Por lo tanto, it is for you and I es para que usted y to yo obtain it. podamos obtenerla. And it is possible. Y es posible. Because the text says Porque that el texto Christ dice left an example for us to follow in His steps. Que Cristo dejó un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Now watch the statement here from this book. Vamos a ver la siguiente cita. Who have the statement for me? ¿Quién puede leer, por favor? Dios exige en la actualidad exactamente lo que exigió a la santa pareja en el Edén. Obediencia perfecta a sus requerimientos. Su ley permanece inmutable en todas las edades. La gran norma de justicia presentada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo. No es la fusión del Evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres para que puedan guardar sus preceptos. No, thank you. Gracias. Now, the statement said, La cita dice the same obedience, que la misma obediencia, perfect obedience, la perfecta obediencia that God required que Dios requiere, of Adam and Eve que Dios requirió de Adán y Eva before sin. antes de que pecaran. Question. Pregunta. Before sin, Antes del pecado, what type of obedience, what type of righteousness Adam and Eve had? ¿qué tipo de obediencia, qué tipo de justicia Adán y Eva tuvieron? Dios. A righteousness without flaw. Una justicia sin mancha, There's no mistake sin ningún error in their effort to obey. en su esfuerzo al obedecer. The prophet says La profeta nos dice that God required the same obedience from you and I in these last que days. Dios requiere en estos últimos días el mismo tipo de obediencia de usted y yo. Now, do you understand how high the standard is that we must attain to, brethren? Entendemos cuán alto es el estándar al cual nosotros debemos llegar. Not one of us, Ninguno de nosotros, in our effort to obey, en nuestros esfuerzos por obedecer, are free from mistakes. estamos libres de errores. Not one. Ninguno. And Christ, God, will not accept any righteousness that is short of that. Y Cristo, Dios, no va a aceptar ninguna justicia ¿qué? ¿No me entiende? corto o más That is short of that. Que es menor a su justicia. Are you following? ¿Me están siguiendo? The 10 Commandments remain unchangeable. Los 10 mandamientos permanecen incambiables. It is forever. Y es para siempre. Are you following? ¿Me están siguiendo? It is the standard between the righteousness of God and the requirements of God. Es el estándar entre los mandamientos de Dios y Requirement los requerimientos de Dios that He requires of you and I. que requiere Dios de usted y de mí. So watch this. Miren ahora, Now I want you to come back with me now to the book of Romans, chapter quiero que 1. that we volvamos just read. por I favor want to show you something. Notice a this. Chapter 1 Romanos capítulo that we 1, read before. lo que leímos antes, por favor. 1:16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. So let's just look at the text again. Así que vamos a mirar. And I want you to see how Paul, Y quiero que vean cómo Pablo, under the direct inspiration of the Holy Spirit, bajo la directa inspiración del Espíritu Santo, described in detail describe en detalle in these verses en estos versículos the honor el honor of being associated with this type of righteousness, de estar of this type of asociados, gospel. de estar asociados con este tipo de evangelio, con este tipo de justicia. Remember, brethren, that there are many gospel out there, Recuerden, hermanos, que hay muchos evangelios allá afuera, but there's only one pero solo hay uno that Christ recognized. que Cristo reconoce. Amen, brethren? Amén, hermanos. There are many out there Hay muchos allá afuera claiming to be the true gospel. clamando ser el verdadero evangelio. So watch this now, watch this. The verse says, notice what Paul said. Paul says, I am ashamed of the gospel. That's what he said? A ver, dice Pablo, ¿me avergüenzo del evangelio? That's what he says? ¿Es lo que él dice? No, what he said? ¿Qué es lo que dice? No me avergüenzo de la Why? ¿Por qué? Porque ese es Porque poder no se de ve. Thank you. poder de Gracias. Dios Porque él confía. para la salvación.
Thank you. Gracias. So this gospel Así que este evangelio leads to what? Based on what she just read. nos guía a qué? Salvation. Basado en lo que ella leyó, a la salvación. Are you guys following? Are you guys seeing what ¿Están I'm talking about? siguiéndome? ¿Están viendo lo que estamos hablando aquí? Let me say something right. It is the Holy Spirit revealing this right now. Déjenme decirles esto ahora. El Espíritu Santo nos está revelando. Even including me, revealing this to me right now. Incluyendo Él lo está revelando ahora a mí mismo. This gospel Este is evangelio not any gospel. no es cualquier evangelio. It is, that's why Es por eso. Jesus in Matthew 24:14 says, and this gospel, Es por eso que en Mateo 24:14 dice este, evangelio. in Revelation 14:6, En and I saw Apocalipsis, another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. dice en Apocalipsis 14:6, y vi en medio del cielo volar a un ángel que tenía el evangelio eterno. Amén. Not a gospel, No un evangelio, the, el evangelio especificado, único. único. Amén. No, I'm not hot right now. What are you cold? Oh. So, brethren, listen. Escúchenme, hermanos. Oh, brethren, you don't understand how sweet this gospel is. Oh, hermanos, no entienden cuál dulce es este evangelio. It contains power for Patricia. Contiene poder para Patricio. Watch this, man. Watch this. Miren Watch this. esto. When this gospel Cuando este evangelio take possession of Patricia, tome posesión sobre Patricio, notice what happened. noten lo que pasa. Christ's righteousness begin to reveal itself perfectly. La justicia de Cristo empieza a revelarse en sí misma a través de Patricio. Perfectly. Perfectamente. Without flaw. Sin mancha. Are you following? ¿Me están siguiendo? Christ wants to bring you and I into an experience. Dios quiere traernos a usted y a mí en esta experiencia. Because watch this. From all eternity, Porque desde la eternidad, Christ had in reserve a final generation. Dios ha reservado una generación final. Watch this. Miren esto. Not just any generation. No solo cualquier generación, The final generation. sino Watch la this. generación final. The generation that is most sinful. La generación que es más pecaminosa, That makes more mistakes. que hace más errores, comete más errores. The weakest. Los más débiles, físicamente, Spiritual, espiritualmente, emotional, emocionalmente y mentalmente. The worst type of people. El peor tipo de gente. Christ wants to take hold of these people Dios quiere sostener a este pueblo and transform them y transformarlo and make a final demonstration y before the hacer universe. una final demostración ante el universo. Now this is an honor Ahora, este es un honor, given to this black boy here. dado a este negrito aquí. Are you listening? ¿Me están escuchando? And you. Y usted. To become subjects De volvernos objetos of this transforming power of this gospel of Christ. de este poder transformador, de este evangelio de Cristo. That when Christ is through with us, Que cuando Cristo esté con nosotros, when he finishes us, cuando Él termine su trabajo en nosotros, then he will say in heaven, it is time to make this demonstration. entonces Jesús dirá en el cielo, es tiempo para hacer esta demostración. We are told of an early and great time of trouble. Entonces se nos habla del tiempo de angustia previo y el gran tiempo de angustia. And it is in this time period, dear, Y es en este periodo de tiempo, Dios, those that were the weakest, que aquellos que fueron los más débiles, the most timid, los más tímidos, the weakest, los más malvados, Christ will make them Cristo los hará so refined, tan refinados, so transformed, tan transformados, that when the universe look at them, que cuando el universo los mire, they will appear van a aparecer as a united army, como un ejército, una armada unida, right? Bearing in their hands the sign of victory.
tomando en sus manos la señal de la victoria, The righteousness of Christ. la justicia de Cristo. So here we're seeing that Paul says, I am not ashamed of this gospel. Así que aquí vemos que Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio. It is the same gospel Jesus mentioned in Matthew 24:14. Es el mismo evangelio que Jesús mencionó en Mateo 24. Watch this. And I want you to also understand, I have said this before, but I'm going to repeat it for emphasis sake. Quiero que entiendan algo. Ya lo había dicho antes, pero quiero enfatizarlo para que puedan entender. Matthew 24:14 Mateo 24:14 is not by itself. no es por sí mismo. It is connected to verse 15 of Matthew. Está conectado con el versículo 15 de Mateo. It is a gospel for the final generation that is prophetic. Es un evangelio para la generación final que es profética. The final gospel message to the world. El mensaje profético final para el mundo. No, rephrase that. The final gospel to the world El final evangelio para el mundo is associated with prophecy. está asociado con la profecía. Are you listening? ¿Me están escuchando? Why? Porque Watch this. Prophecy reveals la profecía that revela there's a counterfeit righteousness. que hay una justicia engañosa, There's falsa. there's a true Christ and there's a false Christ. Hay un verdadero Cristo y hay un falso Cristo. Right? One representing the Godhead. Uno representando la deidad, One representing Satan. el otro representando a Satanás. Right? Wonder why he's called the man of sin. Uno de ellos es llamado el hombre de pecado, el hijo de Question. perdición. The Antichrist is called the man of sin. Pregunto, el anticristo es llamado el hijo de pecado. Now, what does the Bible call Satan? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo llama la Biblia a Answer me. Satanás? ¿Cómo llama la Biblia a Satanás? El inicuo. Come on. El inicuo. No. No. What? Padre. The man of sin is called the man of sin. El hombre de pecado es llamado el hombre de pecado. Question. Who originated sin? Pregunto, ¿quién originó el pecado? Satanás. So the Bible in John chapter 8 says that he's the father of sin. Así que la Biblia en Juan 8 nos dice que él es el padre de qué? Del pecado. So watch it. Miren esto, The miren. Bible says that the man of sin is also called the son of perdition. Watch that La word. Biblia dice que también el hombre de pecado es llamado el hijo de perdición. Question. Pregunto, What is the destiny of Satan? ¿cuál es el destino de Satanás? Destruction. So watch it. La destrucción. Miren esto. So if Satan is the father of lies or sins, Así que si es que Satanás es el padre de la mentira y el pecado, the man of sin el hombre de pecado is his representative. es su representante. Now watch. If Satan is going to be destroyed, Si Satanás va a ser destruido, what will happen to the man of sin? ¿qué es lo que le va a pasar al hombre de pecado? So both Satan and the man of sin, watch this, Así que ambos, Satanás y el hombre de pecado, they are promoting a false righteousness. están promoviendo una falsa justicia. Have you found it? ¿Me están siguiendo? So wonder why the Bible says that he's a son, referring to the papacy, that it is the son of perdition. Así que la Biblia nos dice, referente a la profecía, que es el hijo de perdición. The papacy El papado is the son of perdition. es el hijo de perdición. Are you guys with me? Are you guys ¿Están following? conmigo? ¿Están So watch siguiendo? this. Miren, Why would I, in my right mind, want to develop the righteousness of the man of sin? ¿por qué yo, en mi Mente sana. mente sana, quisiera desarrollar la justicia del hombre de pecado? If this righteous, if Satan, who he represents, and the man of sin will be destroyed, obviously his righteousness, their righteousness will be Si destroyed. Satanás, quien él representa, y el hombre de pecado van a ser destruidos, ¿puede querer yo también ser destruido? So the righteousness we need Así que la justicia a la cual necesitamos is not the son of perdition, no es la del hijo de perdición, or the man of sin, o del hombre de or the pecado, father of lies, o del padre de mentiras, but the son of God. sino del hijo de Dios. Amen? Amén. Brethren, this is deep stuff. You realize that? Hermanos, ¿se dan cuenta que es un tema muy profundo? Yeah, this is deep stuff. Sí, son cosas muy profundas. Now stay with me. Let's Quédense pray. Let's conmigo, pray. por favor. Vamos a orar. One, pray first.
That's our prayer. Padre amado, queremos pedir más del poder de tu Espíritu en este momento. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Now, brethren, watch this now, watch this. Stay with me, don't sleep. I know you're tired, but fight it. Esperen, hermanos, por favor, no se duerman. Sé que ustedes están Because cansados, this subject is pero sweet. peleen. Este tema es muy dulce. Are you guys understanding what we're studying here? ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando aquí? So watch this now, watch this. Así que miren, Now, if you have a question, please put your hand up. Let por me know. favor, si alguien tiene una pregunta, Ahora, alce su mano y comment. déjenme saber. Ah, sí. Un comentario también se ha dicho. So watch this now. Come with me now. Watch this. Come with me. Come with me. Back to Revelation 14. Vamos conmigo de regreso a Apocalipsis 14. And I want to show you something. Y quiero mostrarles algo. That as we confront Que mientras confrontamos the beast. a la bestia, Now watch this now. Watch this. miren ahora. Right now, as I'm speaking, Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, we are seeing the evil activities of these beast powers developing right before us. estamos viendo las The evil activities actividades malvadas que se están desarrollando alrededor nuestro. of the man of sin. Del hombre de pecado. Right now. Ahora mismo. And this, watch this, the activity of the man of sin, Y escuchen, la actividad del hombre de pecado. it looked good. Lucen bien. Lucen And the buenos. whole world is falling down before it. Y todo el mundo está siguiendo y está postrándose. And all the churches. Maravillados. Y todas las iglesias, incluyendo la adventista del séptimo día, Because the man of sin is using a word to deceive. porque el hombre de pecado está utilizando una palabra para engañar. And that word, peace. Y esa palabra es paz. Do you know Usted sabía that Daniel prophesied in Daniel chapter 8 que Daniel profetizó en Daniel 8 that the papal power que el poder papal, under the symbolism bajo el simbolismo of the fierce king, del primer, a fierce king, a king of fierce countenance. No, let me go to the Bible to give you the exact word. So come with me to Daniel chapter 8 for that word. Tell them what I said. Daniel 8. vamos por favor a Daniel para entender. I want you to see Daniel the 8. word. Use Quiero right leer there. la palabra, por favor. Notice verse 25. Vamos a notar el Matter of fact, versículo hold 25. on for a moment. Let me find out. Déjenlo ahí por un momento. Verse 23, that's the word that I used there. It's right in that verse. Verse 23 El first. versículo 23 primero, por favor, Who de have that for me? Daniel 8. And in the latter time it says. Un reactivo Uh-huh. de rostro. Read the text from me, by the way. Translate, translate. Lean por favor ese Un versículo también. reactivo de rostro. Go ahead. ¿Quién? Y al fin de Daniel 7. Just a moment, just wait one. ¿No Let me han hear my- interpretado estos? Are we there? Al fin del tiempo se levantará un rey altivo de rostro. Go ahead. Dice así. Ya. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. So here, this is speaking of the papal system. Así que aquí está hablando acerca del sistema papal. In the last days. En los últimos días. So watch this now, watch this now. Miren esto. I want you to look with me now. Quiero que miren conmigo ahora Verse 24 and 25. Notice el this. versículo 24 y 25. Who Notemos. have that for me? Read it, ¿Quién please. tiene por mí? Por favor, lean. Y su poder se fortalecerá más con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariedades, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Now, who have the Gomez? Read verse 24 and 25. I don't like what that render does now. No me gusta Gomez. esa versión. ¿Quién tiene la versión In those two Gómez? verses. I want Que Gomez. lea Who el have that versículo quickly?
24 y 24. Y los 10 cuernos significan que... No. That's chapter 7 you're reading. Hoy, Está leyendo usted el 7. Y su Vamos a leer poder 8, 24 y 25. 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz That's the word. destruirá a muchos. Do you get that? So the Bible says, prophecy says, that in the last days, La profecía dice que en los últimos días the papacy will rise to power. el papado se levantaría en poder. Are you following? And watch this, the intent of this power, Miren, la intención de este poder coming back to it, is to destroy the righteous. es destruir a los justos. Those who reveal Christ's righteousness and not his righteousness. Aquellos que están revelando la justicia de Cristo y no su justicia. Are you following? ¿Me Then están it siguiendo? says Entonces dice that through policies, que a través de verse 25. Paz. paz, No, policies. sagacidad. Read the whole text. You can see the word. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. And then it says Entonces dice that through peace he will destroy many. que a través de la paz destruirá a muchos. So here we hear the papacy right now emphasizing the importance of political peace and religious peace. Así que vemos aquí al papado enfatizando una paz política y una paz religiosa. But what is the purpose of what is the intent of the papacy? ¿Cuál es el propósito y la intención Is del to destroy. papado? Es para destruir. And who he wants to destroy? ¿Y que a quién quiere The destruir? text says the holy people of God. El texto dice el pueblo santo. Una pregunta, ese cambio en esta Biblia, ¿crees que es a propósito? All right, watch this. Porque son 3 palabras, paz, y le ponen 5 palabras, que es más complicado. All right, watch ¿Por this. qué? The manuscript Mira, el manuscrito from which your translation comes from, del cual tu traducción viene, it either comes from the Sinaiticus or the Vaticanus. viene de lo del Vaticano o de los Sinaiticus. sináticos o de los vaticanos. Which are 2 manuscripts Estos son dos that are manuscritos perversion, que están that pervertidos, the papacy promotes. que el papado promueve. All right. But the manuscript from which the Gomez is coming from is the Texas Receptus, or the received text. Pero los textos que se encuentran en la Gómez son los textos que están That is called Mejor traducido. que, Texas Receptus. que son llamados textos receptos, Right? Which came from the disciples los cuales vienen de los discípulos, and the Waldenses, which were Y de los descendants Waldenses, of the apostolic que son church. los descendientes de la iglesia apostólica. Are you following me? ¿Me están Amén. siguiendo? So the manuscript that produced this Bible is a Protestant manuscript. Así que los manuscritos de esta Biblia son manuscritos protestantes. Amen, brethren? Amén, hermanos. Amén. They removed the word peace. That's a key word. Removieron una palabra clave, la palabra paz. You destroy the prophecy Usted destruye la profecía with that version. con esa versión. We are seeing the fulfillment of Daniel chapter 8. Estamos viendo el cumplimiento de Daniel capítulo 8. And that's why Julian was dealing with that subject this morning, because we are seeing that rising of that power. Y es por eso que Julián en esta mañana nos estaba enseñando el levantamiento de este poder. esta But watch visión. this. Pero miren, While the papacy is rising, mientras el papado se levanta, the churches are becoming corrupt. las iglesias se están corrompiendo And they are uniting in a corrupt union of churches, y se están uniendo en una unión corrupta which entre will las lead, iglesias, to a corrupt union of church and state, las cuales guiarán a una unión corrupta entre iglesia y Estado. and that act of union between churches and state will restore the corrupt power of the papacy. Y esa unión entre iglesia y Estado traerá de vuelta la corrupción del papado. But watch this. Miren esto ahora. While this is developing, Mientras esto está desarrollándose, while all these evils are taking place around us and even among us, mientras todas estas cosas malvadas están desarrollándose alrededor de nosotros, incluso entre nosotros, Christ, Cristo, in the most holy en el place, lugar santísimo, is doing a special work
An ennobling work. Un trabajo ennoblecedor. An elevating work. Una obra elevadora. A work Una obra that is worthy que es digna. to meditate on. Es digna en meditar. And to cooperate with the heavenly agencies Para cooperar con los agentes celestiales. as they perform this final work of righteousness. Mientras As they develop, as they perfect, as they carry about this final work of righteousness. mientras ellos llevan a cabo este final trabajo de Justicia. justicia. Brethren, and watch this. Watch this. Watch this. Miren esto. The work El trabajo, la obra that is happening here que está sucediendo aquí among the churches dentro de las iglesias, And dentro de government. las iglesias y el gobierno is against us. es en contra de nosotros. But the work that is developing in heaven Pero la obra que se está desarrollando en el cielo is in our favor. es en nuestro favor. Are you hearing me? ¿Están escuchándome? Righteousness of Christ. La justicia de Watch Cristo. this, watch this. Miren, As this time of difficulty come upon God's people, mientras este tiempo de dificultad venga sobre el pueblo de Dios, the people of God el pueblo de Dios would have arrived to perfection of Jesus. tendrá que alcanzar la perfección de Jesús. And they will. Y ellos lo harán. Sometime to you and I, Algún tiempo, a usted y a mí, as we think about A veces cuando pensamos a veces cuando pensamos that we have to arrive to such a high standard of holiness, que necesitamos alcanzar ese tan alto estándar de santidad, sometimes we get discouraged muchas veces nos desanimamos. because the tempter, Satan, Porque el tentador, Satanás, comes to our minds and he tempts us. He wants to discourage us. viene a nuestra mente y nos tienta y nos quiere He says, desanimar. oh, I have committed too much sin. I cannot arrive to this experience. Y entonces decimos, oh, he cometido tantos pecados y no puedo alcanzar esta experiencia. It is to discourage us. Es para desanimarnos. Because watch this. Porque When miren, God cuando Dios calls you to do something, te llama para hacer algo, he gives you power. te da el poder. Amen. Amén. Matter of fact, I want you to see this text here. De hecho, quiero que vean estos textos. And I want you to see the deep love and mercies of Christ in this verse. Quiero que vean la profundidad del amor y la misericordia de Cristo en estos versículos. Or in this verse. En este versículo. Thank you. Watch this. John chapter 1 verse 12. Vamos a Juan Notice this text. 1:12. It's a text that some of us we can memorize, we can recite it, but watch this. Es un texto en el cual nosotros podemos recitarlo y memorizarlo. But watch this, watch this. I Juan want you to see 1:12. something here. Because there's something wonderful to Porque be algo, watch it, watch it, watch it. miren esto, Let algo me- maravilloso before we do para that. explicarles antes de que vayan. Every time she called me, my son, you don't know what happened on the inside. Cada vez que me llama, no sabe lo que pasa en mi adentro. cuando me llaman mi hijo. Whenever I think God, my son, Siempre que ella me llama a mí, mi hijo, I start to walk with pride. comienzo a caminar con orgullo. You know, that's what I'm talking about. No sabe lo que estoy hablando. To be called a son of such precious woman. You don't understand? No entienden cuán grande es ser llamado hijo de una But, mujer but, tan much, preciada. but much more Pero mucho más, to be called the son of a king. ser llamado el hijo de un rey. Watch this. Who have the text on? Vamos, Read ¿quién verse tiene 12 of John chapter 1. Notice this. Lean por favor Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amen, brethren? Amén. So watch it. Now watch it. Question. Así que pregunto, Through what medium ¿a través de cuál medio of heaven del cielo we receive or we see the power of God? recibimos o vemos el poder de Dios? Based on Romans 1, 16 and 17. Basado en Romanos 1, This is 16 y 17. Remember we read that before. Acuérdense What two que things mentioned there? dos cosas se mencionan allí. One, the power of God, Uno, el poder de Dios and the righteousness. y la justicia. So watch it, watch it. Miren esto, miren. John 1, Juan 1, when it says, cuando dice, to as many as receive him,
Mas a todos Look at the los text. que You le can follow recibieron. me. I'm quoting the text word for word. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, He gave them what? ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. So watch this. The righteousness of Christ, Así que la justicia de Cristo, when we receive Christ, cuando recibimos a Cristo, gives us power nos da poder to become sons of God. para que podamos ser hijos de Dios. Watch this. Miren, Can I be a son of God ¿puedo ser un hijo de Dios and exhibit the righteousness of the beast? y exhibir la justicia de la bestia? No. No. Because remember, the righteousness of the beast is to transgress God's law. Porque recuerden que la justicia de la bestia es transgredir los mandamientos de Dios. Are you following? ¿Me están siguiendo? I cannot defile my soul by transgressing and be called a son of God. No puedo transgredir en mi vida y La ley de- la ley de Dios And still be called a son of God. y aún ser llamado hijo de Dios. No. No. Sons of God receive power Los hijos de Dios reciben poder from the righteousness of Christ desde la justicia de to Cristo live in perfect harmony para vivir en perfecta armonía with the righteousness of con God. la justicia de Dios. Amen, brethren? Amén. Watch this. I want to show you something here. Miren, quiero mostrarles algo aquí. What God says in His Lo que Word, Dios dice en su palabra if we're going to be called His son, what we must experience. es lo que los hijos de Dios, es lo que dice que vamos a experimentar los hijos de Dios. If we're going to be called the son of God. Si vamos a ser llamados hijos de Dios. Watch this now. Come with me to book of Corinthians. What book are we going to? Vamos a Corintios. ¿Cuál libro vamos? And I want you to see this text here with me. Y quiero que vean estos textos conmigo, por favor. Primero o segundo. Come in a moment. Let me make Por confirm favor, un here. momento. Vamos a It's going to be second. Va a ser la segunda. Segunda de Corintios, Chapter 6. capítulo 6. Notice what it says. Notemos lo que dice. And we're going to look at from verse 14 through 18. Vamos a ver del libro desde el 14 al 19, Yes, the 8. al 18. Who has that for me? ¿Quién tiene que pueda leer? No os unáis en yugo de... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Stop me, Hune. Paremos ahí, Julio. No, watch it, watch it. Remember, what did we say in regards to the righteousness of the beast? ¿Qué es lo que estábamos diciendo acerca de la justicia de la bestia? Talk to me. Háblenme. Que no es una justicia puedes. propia, que viene del diablo. Exactly. What else? Exactamente, ¿qué más? Que no se puede tener creer en Dios y hacer las obras de la bestia. Exactly. Because watch it. Exactamente. Remember we said that the righteousness of the beast Porque dijimos que la justicia de la bestia is transgression of God's law. es la transgresión de la ley de Dios. No, watch it, watch it. Miren esto. Miren. The text Julian just read. El texto que Julián Says, acaba de leer dice, Be ye not unequal yoked together. no unáis With en unbelievers. yugo desigual con los incrédulos. For what fellowship Porque ¿qué of compañerismo righteousness with unrighteousness? tiene el justo con el injusto? What communion ¿Qué comunión hath light with darkness? la luz con las tinieblas? Now watch this, watch it. What is the papacy seeking to promote in this world? ¿Qué es lo que está What type of buscando? righteousness? ¿Qué tipo de justicia está buscando promover el papado en este mundo? La justicia de la bestia. Exactly. So watch it. Háblenme, miren. If Sí, I am uniting with the Pope si me estoy uniendo con el Papa and the apostate churches, y las iglesias apóstatas, what type of union is that? ¿qué tipo de unión es esa? Talk to me, talk to me. Háblenme, ¿qué tipo de unión es A esa? corrupt union. Una unión corrupta. A union that Christ does not approve of. Una unión que Cristo no aprueba. Because watch this. Yugo desigual. Alright? This union Porque esta unión is to promote unrighteousness. es para promover la injusticia. Are you following? ¿Me está haciendo? So the Bible says, don't be partners. Así que la Biblia nos dice que no nos unamos O sean compañeros With those that are promoting a false righteousness. con aquellos que están promoviendo una falsa justicia. No nos unamos No, a ellos. this is Seamos el important. compañerismo. Esto es importante. Because, don't further in the verses, Porque no muy allá en los versículos it will says,
Va a decir that in order for God to receive you as His son, you have to separate from these people. para que Dios pueda recibirte a ti como su hijo, debemos ser apartados de esta gente Or this type of union. o de este tipo de unión. So continue, Julian. Así que Please. Notice continuemos, what it Julián, says. por favor, notemos la carita. Are you guys with us? Are you guys following? Are you ¿Están understanding? ¿Están entendiendo? ¿Están siguiendo? Continue, Julian. Continuemos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No. What a statement. What a statement. Continue. Miren qué cita. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Watch this. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis ninguno y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amen, brethren. Amén, hermanos. So here we are seeing Así que aquí estamos that viendo Christ's work que la obra de Cristo, as the beast is rising to power for the final time. mientras la bestia está alzándose en el poder final, Christ is seeking to produce a group of people Cristo está buscando el producir un grupo de gente, de pueblo, un pueblo, that will become His children. que se convertirán en sus hijos. Right? ¿Bien? And as we look, watch this, and as the world look upon us, Y mientras el mundo mira a nosotros, nos mira. stay with us, stay with us. Miren, estén con nosotros. Don't pay attention to what's happening here. Pay attention No here. están please. tomando atención a lo que está Watch pasando it, watch aquí. it. Miren. So as the beast is rising to power, Así que mientras la bestia se levanta en poder and his righteousness is promoted more and more. y su justicia está promoviendo más y más, Watch this. miren, God is raising up Dios está a levantando group of people un grupo de pueblo, un pueblo, un grupo de gente. that when he's finished with them, Cuando que al terminar Dios con ellos, watch this, miren, they're going to look exactly like him. ellos van a verse exactamente como Él. Have you ever heard, we use a term, a phrase, No sé, ¿ustedes alguna vez han escuchado? Hay un término, una frase en inglés. he is the split image of his father. Es la I don't know how you can translate Apariencia exacta. la explícita imagen de su padre. it. Are you following? ¿Están siguiéndome? He looked, and some people sometimes, because they are like this, they say, his eyes is like his father. Entonces hay gente que dice, oh, sus ojos Stay son with us, como su brother. padre. Stay with us, Quédense stay con with us. nosotros, quédense con nosotros, hermanos. Oh, his eyes is like his father. Oh, sus ojos son como su padre. He have his father's feet, Tiene los pies de su padre. his father's nose, Tiene la nariz de su padre. his father, the color of his father here. El color del cabello de su padre, él también tiene. The child look like his father. Wow, el hijo luce como su padre. Are you following ¿Me me? están siguiendo? So when Christ is through with us, Así que cuando Cristo está a través de nosotros, we will look like him. Cuando Nos Cristo vamos. termine con nosotros, termine con vamos a nosotros, parecer vamos a mirarnos igual a Él. Nobody, Ninguno, miren, every son, el hijo the del last one, el último, nobody can say that son is not his. ninguno puede decir que ese hijo no es de él. Are you following what I'm saying? ¿Están siguiéndome lo que estoy That diciendo? he look like him. Que él luce como él. Are you following me? ¿Están siguiendo? So watch this. Así que miren, As the beast power rise to power and take control of the world, mientras la bestia toma el poder y toma el control del mundo the entero, world will not confuse el mundo no confundirá those people that submit themselves to the authority of Christ's righteousness. aquel pueblo que se somete a la justicia de Cristo. As the world look at them, Mientras el mundo los mira a ellos, they will say, ellos dirán, those are not children of the Antichrist. ellos no son hijos del anticristo, They are children of the Christ. ellos son hijos de Cristo. Amen, brethren? Amén, hermanos. Even the very countenance of their faces Incluso los mismos rasgos de su rostro will be a reflection van a ser of Christ. un reflejo de Cristo. Countenance. One.
Put the statement up here for me. I want you to watch this now, brother. Watch Miren esto ahora, hermanos. To attain to this righteousness, El alcanzar, el lograr esta justicia, your effort, su esfuerzo, can I give you that experience? no puede darle esa experiencia. Now, brethren, Hermanos, these statements that we're going to read, I want you to. estos textos que vamos a leer, yo quiero que ustedes vean. That's step to Christ. That's step to Christ. Camino a Cristo. Yeah. Now, I want you to notice this statement here. Quiero que noten por favor esta cita, Because this is one of the things that we sometimes, we commit this error. porque muchas veces nosotros cometemos este error. And if we're going to attain to his righteousness, we need to be free from this error. Y This para que error. nosotros podamos alcanzar la justicia de Cristo, necesitamos estar libres de estos So watch errores. this statement now. Así que por Can you favor, see? Read for us, please. leamos esta cita ahora. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. How much errors, brethren? ¿Cuántos errores, hermanos? Continue. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras. You get that part? ¿Entendieron esa parte? Read that part again. Por favor, lea esa parte de nuevo. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras. Question. Pregunto. Who look at their own righteousness? ¿Quién mira su In propia this great justicia controversy between these two powers. en esta gran controversia entre estos dos grandes poderes? El lado de Satanás. Satanás. Exactamente. And it is revealed to the beast or the Antichrist. Y es revelado a la bestia o al anticristo. Confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Amen, brother? Amén. No, this statement is not saying we must lay aside obeying the law. Así que, cuidado, porque esta cita no está diciendo que debemos apartarnos y debemos de dejar de guardar la ley. And this is not saying you must not exert your effort. Y esto dice que usted no está, que sus esfuerzos no están, ¿cómo? No está diciendo que no debemos No debemos ejercer. esforzarnos por Ajá. guardar la ley. However, Sin what embargo, it is saying is that your effort to recommend you or to give you the experience is lo que está deceived, diciendo es que nuestros esfuerzos para darnos esta experiencia, separated from Christ's help. apartados de la justicia, de la ayuda de Cristo, no pueden ayudarnos. No nos Amen, pueden brother. salvar. Amén, hermano. We must work in harmony Debemos trabajar en armonía with Christ. Amen? con Cristo. Amén. Now, did you finish the statement? Terminó la cita. So here we are seeing that my own works Así que of aquí estamos obedience viendo que mi propia obra de obediencia cannot give me that righteousness of Christ. no pueden darme esa justicia de Cristo. You remember the first statement ¿Recuerdan la primera cita? that the same obedience that was required of Adam and Eve before sin Que la misma obediencia que se requirió de Adán y Eva antes que pecaran is the same that is required of you and I without flaw. es la misma obediencia que es requerida de usted y yo sin mancha. Amen, brethren? Amén, hermanos. One. A veces obedecemos porque tenemos temor de las consecuencias, pero cuando ya estamos viviendo como debemos vivir y haciendo todo lo que debemos hacer, vamos a obedecer por el amor y solo porque está dentro de nosotros el querer obedecer, porque ya vamos a estar como Cristo. Nuestras acciones van a estar como las acciones de Él. Igual como Adán. No va a ser porque debemos hacerlo, porque los hermanos de la iglesia me están mirando, o porque mis padres me van a castigar. No, vamos a obedecerle porque es el gozo de nuestras vidas. Now watch this, watch this. Thank you Miren very ahora much. esto. Watch Muchas this. gracias, Juan. Remember, I explained something before Recuerden que antes les había in a previous explicado study we had. en un previo estudio que tuvimos That here's a circle. que aquí hay un círculo. This circle, Este círculo, Jesus is here.
Jesús está aquí. Watch this. Miren, And here Y aquí- represents surrender esto representa rendición. to Him. Rendición a Watch Él. this. Miren, I cannot develop yo no puedo desarrollar His righteousness su justicia outside of the circle. fuera de este círculo. If I'm going to develop His righteousness, Si voy a desarrollar su justicia, I must be in a continual state of sweet surrender. debo estar en un estado continuo de dulce You rendición. know why? ¿Saben You know por why qué? it's sweet? ¿Saben por qué es dulce? Because Jesus is sweet. Porque Jesús es dulce. Amen? Amén. And He wants to give us sweet experiences. Y Él quiere darnos experiencias dulces. But you don't understand. Él Even nos in the quiere, midst of tribulation, incluso en el medio de la tribulación. when everything is falling apart around you, Cuando todo se está cayendo alrededor de ustedes, He wants to sweeten your experience, that bitterness that is brought upon you by persecution. vamos a tener esa dulce experiencia que va a ser traída a nosotros bajo la persecución. Come in, back with you. Watch this. Ya venimos. So, watch this. Miren esto. You and I need His rendition. Usted y yo necesitamos su rendición. Did I say rendition? I thought I said surrender. Sumisión. Rendition es un canto. No. Él quiere decir. Sí, Surrender. quiere decir rendición, pero está diciéndolo en una manera en inglés. All right, yeah. But watch this, watch this. Watch this. So we must be in this state. Así que debemos estar en este estado. Watch this now, watch this. Miren esto ahora. Christ wants to bring you and I to a point of experience Cristo quiere traernos a usted y a mí Watch a this. un punto de experiencia where you and I will remain here en donde usted y yo every moment. permanezcamos aquí cada momento. Watch it, and we will never leave here. Y nosotros nunca nos iremos de aquí. Isaiah says Isaías dice that the person whose mind is stayed upon God que la persona cuya mente, cuyo pensamiento permanece en Dios, him will God keep in perfect peace. dice que Dios le guardará en completa paz. Question, what caused you not to have peace? ¿Qué es lo que le causa a usted el no tener paz? Sin, am I El right? pecado. Estoy- Because the Bible says that the wicked have no peace. Porque la Biblia dice que el malvado no tiene paz. Alright? So watch this. God, Christ, want to bring Patricia here Así que Cristo, Dios quiere traer a Patricio aquí and me. y a mí. And we, watch this. Miren, He wants to give us that abiding experience that is permanent y Dios quiere darnos esa permanente experiencia of abiding. de permanecer en este círculo. Never, no one can move you from here Nunca nadie, ninguno va a poder Watch it. mover a usted de Watch este it. círculo. Miren, until hasta you and I can have that experience. que usted y yo tengamos esta experiencia, We will never develop perfectly nunca vamos a desarrollar perfectamente His righteousness. su justicia. Watch this. Miren, When Christ can bring my wife here and she remain forever, cuando Cristo pueda traer a mi esposa aquí y mantenerla ahí para siempre, watch this. She miren, will begin to render va a empezar a rendir a obedience without flaw una obediencia sin mancha, until in heaven, in the most holy place, hasta que en el cielo, en el lugar santísimo, Jesus said, "It is finished for Wanda. Cristo diga, hecho está para Wanda. She's holy, Ella es santa and she will remain holy. y va a permanecer santa. And beside, watch this, and her sin will be blotted out permanently, Y sus pecados van a ser borrados permanentemente, waiting to be transferred on the head of Satan." esperando ser transferidos a la cabeza de Satanás. Amen, brethren. Amén, hermanos. Patricia. Me parece hermosa esta parte, pero quiero entenderla porque no la comprendo bien. La vez anterior que tú nos lo explicabas, decías que, bueno, pongo yo de ejemplo. Hoy quiero ser perfecto, me como una hamburguesa. Ya. Paz, me porto mal con mi esposa. Paz, miento en un negocio, hago cosas así, ¿ok? Y me arrepiento, y tú dijiste que así Dios nos ve santos. ¿Ok? Me vuelvo a equivocar, y otra vez me arrepiento y soy santo. Pero si peco, no estoy en el círculo y no me puedo llamar hijo de Dios, ¿por qué también me dices que si peco, soy santo? Si me arrepiento. Porque no me puedo mantener perfecto. No entiendo esas dos partes. Quiero comprender eso bien. Es muy fácil, es muy fácil. Entender, ¿sí? Mira. Mira, I mentioned before in some previous study that there are two groups of sinners.
Mencioné anteriormente en un previo estudio que hay dos grupos de pecadores. One that practice sin. Uno que practica el pecado, One, they don't practice it. otro que no lo practica, But for the weakness of the flesh, pero por la debilidad de la carne, they make mistakes, they fall. ellos cometen errores y caen. So watch out. Miren, Sometimes they are here. en algún punto, en algún tiempo están aquí. But when A Satan veces. tempts and he used to pull us away from here. Pero Satanás los tienta y hace que se muevan de ahí. Watch this. Miren, You cannot sin usted no puede pecar while you remain here. mientras usted permanece aquí. Watch this. Anytime you sin, Siempre que usted, cada vez que usted peca, Satan reach to the point where he will move you from that place. Satanás alcanzó el punto en donde le ha removido a usted de So you este lugar. make mistakes. Así que usted cometió el And error. sometimes the mistakes are their grave one. Y hay algunas veces donde los errores son muy grandes, That it may even cause you suffering. son muy graves y, And it may cause you suffering. y le causa a usted mucho sufrimiento. But watch this. Miren esto. Christ, watch this, look at you Pero miren, Cristo le mira a usted as a godly person. como una persona santa, You did not intentionally sin. piadosa. Usted no cae intencionalmente en el You didn't pecado. plan the sin. Usted no planificó pecar. Waiting for the opportunity to come Usted in. no esperó la oportunidad para pecar. Are you following? ¿Me están siguiendo? So God says that person is righteous. Así que Dios dice que esa persona es justa Are you following? Me Because están you don't siguiendo. practice sin. porque no practica el However, pecado. watch this. Sin However, embargo, miren esto ahora. Christ is working Cristo está to give you trabajando an experience para darte una experiencia that will be permanent. que será permanente. You won't be in Christ and out of Christ. In Christ, no. Usted no va a estar en Cristo y fuera de Cristo. He's going to bring you to the No. point Dios le va a llevar a usted al punto where you are completely surrendered en donde usted va a estar completamente rendido and it will be permanent. y eso va a ser permanente. Watch it. And from that moment when you obtain that perfect abiding Y in desde ese Christ, momento, mientras usted obtenga la permanente presencia en Cristo, no, perfect abiding, la perfecta, Sumisión. el permanecer perfectamente en Cristo, and you are here all the time, y usted está aquí todo el tiempo, no devil from hell will be able to cause you to fall in it. ningún demonio del infierno le va a causar que usted se mueva de ese lugar y caiga. Are you following what I'm saying? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? So watch this. Miren esto. If you fall into sin, Si usted cae en pecado, that don't make you unrighteous. no le hace justo. Watch this. No le hace injusto. Abraham Abraham was a man of God. era un hombre That's de what Dios. God says. He was my friend. De hecho dice, él es mi amigo. Él But era mi amigo. Abraham made a lot of mistakes. Pero Abraham cometió muchos errores. Until one day, Hasta que un día God developed and brought him into an experience that was abiding. Dios le trajo e hizo que desarrolle una experiencia That was permanent. que fue permanente. And no more did Abraham commit sin. Y nunca más Abraham cometió As well as pecados. David Y también David. and many others. Are you following? Muchos otros. ¿Me están siguiendo? But watch this. Miren The esto. person, watch this. Miren. The person La persona must always be willing to work in harmony with Jesus. debe siempre estar dispuesta a actuar en armonía con Jesús. And every time you realize you're outside of Christ, immediately Y siempre que usted se dé cuenta que está fuera de Cristo, inmediatamente you will run back to Christ usted va a ir corriendo a Cristo and say, Lord, y decir, Señor, I am outside of you. estoy fuera de ti. Are you following? ¿Me estás And siguiendo? Christ Y Cristo will reach down his nail-scarred hands va a extender sus manos y va a levantarlo tenderly. con ternura. Con ternura. You see, Jesus, you have to understand how he deals with us. Tenemos que entender cómo Cristo nos trata, cómo lidia con He don't nosotros. deal with us rough. Él no nos trata de una manera con ira o malvada, Tenderly. sino con ternura. Isn't he sweet? ¿No es dulce? I beg him to sweeten me all the time. Sweet milk. Es que yo siempre le pido que me hace más dulce, más dulce. Because by nature we are rough. Porque por naturaleza somos iracundos. Are you following? ¿Sabes? Rough. Somos Need to be iracundos. sand down. Nosotros Need debemos to be ser refined.
refinados. Amen? The righteousness of Christ produces such a Y la refinement. justicia de Cristo produce tal Notice refinamiento. what I just said. Miren lo que dije, Refined, refinamiento, but not politically correct. pero no políticamente correcto. Are you following? Because people have become so politically correct that they destroy the truth. Porque la gente muchas veces se vuelve políticamente correcto, que destruye la verdad. Like the pastor that said in the video, Como el pastor que dijo en el video, that to preach about the beast is wasting time. que el predicar sobre la bestia es desperdiciar el You see, tiempo. that's not understand what's happening. Because of this ecumenical effort Debemos entender lo que está pasando con el esfuerzo ecuménico and the documents signed by these churches, y los documentos firmados por estas iglesias. you cannot protest against another church. They are Usted apostasy. no puede protestar en contra de otra iglesia que está en apostasía. Are you following? ¿Están siguiendo? Because to do that is to put you in a condition where you are not politically correct. Porque el hacerlo sería poner a usted en una condición donde no está políticamente correcto. Now watch it. We don't have much time. I want to Miren, close no up. tenemos mucho tiempo, Watch it. estamos cerrando aquí, miren. I want you to look at another statement, Quiero que vean otra which cita, is continuing. All right, la cual continúa lo que estamos. continue on. Give me the statement. Bien. Watch it. Who have this one? ¿Quién tiene esto para mí? Por favor, ¿podrían leerlo? Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados. No recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, descansando en Él para que perfeccione la obra de gracia comenzada en su corazón. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. You get that, brethren? ¿Entendieron No, esto, she's not hermanos? talking about hypocrites here now. No está hablando acerca de hipócritas Our person who's practicing sin. o las personas que están practicando There's a pecados, conscientious Christian sino que es un cristiano consciente, who wants to serve God. el cual quiere servir a Dios, Somebody who's sincere. alguien que es sincero. But the prophet here is describing that this person don't understand that they must not have confidence in themselves. Pero la profeta está mostrando aquí que esta persona no debe tener confianza en sí mismo. No, que la persona esa persona no entienden que no deben, que deben tener, That they must not have confidence Sí. in themselves. Que no deben tener confianza en sí mismo Or in your works of o en obedience. sus obras de obediencia. Notice what she said, that they must learn to rest Noten in lo que Christ dice. Debemos aprender a descansar en Cristo. until he, Christ, perfect his work of grace in them. Hasta que Él, Jesús, perfeccione el trabajo de su gracia. Question, what is the work of grace? Pregunto, ¿cuál es la obra de gracia? What is the objective of God's grace? ¿Cuál es el objetivo de la gracia de Dios? Only to pardon you from sin? Salvarnos. Solamente perdonarnos del La vida pecado eterna. para darnos la victoria. Thank you. Gracias. The grace of God La gracia de Dios is not what men are presenting it to be. no es lo que el hombre está presentando, That is only to pardon you. que solamente puede perdonar. No. No. Christ's grace that pardons you. La gracia de Cristo que a usted le perdona It also produces power también produce poder to develop perfectly para desarrollar perfectamente and permanently y permanentemente his righteousness. su justicia. Are you following? ¿Me están siguiendo? So here, watch this now. The Así que statement miren said, ahora. don't have confidence in what you can accomplish in the work of Así obedience. que dice aquí que no confiemos en lo que nosotros podemos cumplir en nuestros actos de Rest obediencia. in Christ. Dice descansen en Cristo Surrender. y ríndanse. That's what it means to rest. Eso es lo que dice descansar, es lo que significa Trust descansar. his power of sanctification. Confiar en su poder de santificación. Amen. Amén. Watch this now. Watch it. Give me the other statement that just continues with it. Watch it. Nos va a dar otra cita que va a continuar. Now, there are 2 of these coming from the same book. that's it, it's finished. Oh, you just changed it. All right, watch it. Who have this Hay one? almas concienzudas que No, confían. Yola, place the emphasis. Por favor, Yola, hagan el énfasis. Follow Brendan, because this is very important. Y sigan esto, hermanos, es muy Watch importante. Miren, Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. Do you get that, Brendan? ¿entendieron, hermanos? Continue.
Continúa. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para con Dios, Para que Dios las acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Do you get that, brethren? ¿Entendieron, hermanos? Now watch it, watch it. Miren. Is it wrong to be watchful? ¿Es malo ser ser vigilante. vigilante? No, because the Bible says, watch. Porque la Biblia dice, velen. Are you following? ¿Están siguiéndome? Is it wrong to obey, to exert effort to obey? ¿Es malo el tratar y el esforzarse por obedecer? No. No. But watch it. We have to have a Pero perfect balance. tenemos un perfecto balance. Right, listen. This book Escúchenme, mis hermanos. Este libro cannot save anyone. no puede salvar a ninguno, But it can point you to the one that can save anyone. pero puede apuntarlo a aquel que puede salvar a cada uno y a todos. Amen, right? Amén, hermanos. Watch it. Miren esto. Continúen. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. So here, the prophet says Así que aquí la profeta dice that you and I que usted y must yo understand that debemos our entender watchfulness, que nuestra vigilancia God don't accept it. Dios no la acepta. Whose watchfulness we need? ¿Qué vigilancia necesitamos nosotros? Christ's watchfulness. La vigilancia de Cristo. Question. Pregunto, Have you ever seen the life of Christ ¿alguna vez han visto en la vida de Cristo where he's watching what he... cuando Él estaba viendo y empieza a roncar? No! No, Christ never once sleeps spiritually Dios nunca se durmió Christ. espiritualmente. Cristo nunca se durmió. while he was here. Are you following me? Never once sleep. Ni una vez se durmió. Question. Did Satan at any point surprise Christ? Did Satan at any time surprise Christ? ¿Alguna vez Satanás sorprendió a Cristo? It no. No. Christ's watchfulness La vigilancia de Cristo was constant. fue constante. That's what we need. Es lo que No, necesitamos. watch it. I want to share a text with you. Quiero que veamos un texto. And I want you to see Y quiero que that veamos our righteousness que nuestra justicia must be of Christ. debe ser De Dios. de Dios. De Amen, Cristo. brethren? You said of Christ. De Dios. O de Dios. Right? Watch this. Watch this. Miren ahora. Come with me to the book of Isaiah. What Vamos book por are we going to- favor al libro de Isaías. ¿A cuál libro vamos? Isaiah chapter 54, verse 17. Isaías 54:17. 54:17. Brethren, listen to me. This subject is so deep. Victory and the beast is so deep. 54. Escuchen, hermanos, este tema de victoria sobre la bestia es tan profundo. We have been looking at this 2 weeks and we haven't yet scratched the surface of the subject. Hemos pasado estas 2 semanas y ni siquiera hemos llegado al centro del estudio. Amen, brethren? Amén, hermanos. Very profound subject. Es muy profundo este tema. Because this is a life and death issue. Porque este es un asunto de vida o de muerte. Who have the text for me, ¿Quién please? tiene el texto para mí, por favor? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y su justicia viene de mí, dice Thank you. Jehová. I like this rendition. So here we are seeing, watch this. I want you to notice something. Gracias, me The gusta esta text lección. mentioned 2 great things. Dice que el texto menciona 2 grandes All right. cosas. One, Una, it says that all who rise up against you, dice que aquel que se levanta contra usted, God will raise up a standard dice que Dios levantará un estándar in your favor. en su favor. Then it says Entonces that dice Veronica's righteousness que la justicia de Verónica does not come from her no viene de ella or by her good works. o por sus buenas obras, It comes from Christ. viene de Cristo. And because she has learned to submit, Y porque ha aprendido a someterse, Christ begins to develop perfectly. Cristo empieza a desarrollar perfectamente. So watch this. As the beast at the son of the Lord comes against us,
Miren, mientras la bestia y la ley dominical vienen en contra de nosotros, we will not be trembling nosotros no estaremos temblando and fearful. y no estaremos temerosos. Are you listening? ¿Están escuchándome? We will not be fearing that they're going to chop our heads off. No vamos a temer de que nos corten las cabezas. Are you listening? ¿Me están escuchando? When my Jesus Cuando mi Jesús was standing before Pilate estuvo de pie ante Pilato and the crowd y la multitud and the evil priests, y los sacerdotes malvados, Jesus was not afraid. Jesús no estaba temeroso. No When they estaba condemned con miedo. him, Él no los condenó. no, when they condemned Ah, him, cuando él le condenó, cuando ellos le condenaron a Jesús and Pilate said, y Pilatos dijo, do you know that I have power ¿tú sabes que yo tengo el poder to set you free? de liberarte? Jesus said, Jesús dijo, you would never have this power unless my Father. tú no tendrías este poder a menos que mi Padre. Then he says, my kingdom is not of this world. Y entonces dijo, mi reino no es de este mundo. Because if my kingdom was of this world, Porque si mi reino fuera de este mundo, I would have soldiers to fight. yo tendría soldados que pelearían a favor. Watch it. Miren, When they boxed by Jesus, cuando le abofetearon a Jesús, when they spat in his face, cuando le escupieron en su rostro, Christ did not respond. Cristo no respondió. And when he looked at them, Y cuando los miró hacia ellos, it was a look of tender love, fue una mirada de amor y ternura an invitation of mercy y una invitación de to misericordia each person, and even there in that crowd. para cada persona, incluso ahí entre la multitud. Watch this. That righteousness Esta justicia is going to prepare you and I les va a preparar a ustedes y a mí that when they bring us into the courts que cuando nos traigan frente a las cortes y a los and they gobiernos will condemn us, y cuando nos condenen, we will have peace. vamos a tener paz. Pero esto tiene que empezar en nuestras vidas diarias o cotidianas, porque a veces algo simple, podemos estar en tráfico y alguien o una persona nos hace algo que no nos gusta, empezamos a gritar o los que no gritan tal vez se sienten como They become impatient. sí, ¿y cómo? Impacientes, sí. Pero en todo lo que hacemos en la vida diaria, debemos tener paz, debemos hacerlo con paciencia, con amor, hablando con Dios durante el día, porque eso es día tras día, porque no vamos a llegar a este punto sin tener esa experiencia día tras día, ahora. Brethren, what my wife said is so important. Hermanos, lo que mi esposa estaba diciendo es muy Because importante. listen, what I'm talking about, Porque escuchen, abiding here, el what- tema de lo que estoy hablando, de permanecer aquí, in the small things of life, en las pequeñas cosas de la vida, right? God is going to give you the opportunity Dios nos va a dar la oportunidad to surrender, to de remain, to rendirnos, abide. de permanecer en este lugar. So He will permit Así que Él permitirá little annoyances, pequeños Molestias. molestias, things that will tug at your flesh. cosas pequeñas que tocarán a su carne. And Christ is saying, O'Neill, I'm giving you the opportunity Y Cristo está diciendo, Neil, te estoy dando la oportunidad to surrender afresh. de rendir tu carne. And I want you to see and experience my power in you. Y quiero que veas la experiencia de mi poder en ti. Watch this. Miren, And if I'm faithful y si in, soy fiel in those small tests en esas pequeñas to pruebas, surrender, al rendirme, Jesus said, Jesús dice, he that is faithful in the least aquel que es fiel en lo pequeño, will be faithful in what? será fiel en qué? Mucho. Lo mucho, En lo lo grande. Now watch this. Miren, The little lo pequeño, is now. ahora es lo pequeño. The great test. La prueba grande, lo más grande, es la mayor. Alright? So watch this. If I can't experience
that victory in the small things. Así que si yo puedo experimentar, No, si yo no puedo. si yo no puedo experimentar estas Victory cosas, in the las small cosas things. pequeñas, How in the world ¿cómo en el mundo I think I can confront the beast? yo voy a pensar que voy a poder confrontar a la bestia? No. No. Now watch this. Wonder this. Miren esto. Explain to them how, if we don't overcome this trial now, how it will come back again until we That's powerful. overcome ours. No, that statement she's mentioned is a serious thing. La cita que ella está mencionando es una cita muy seria. You can find it in early writing, that's not a book. Lo pueden encontrar en primeros escritos y en algunos Ellen White said Elena G. that when we White fail to overcome one temptation, que cuando uno falla en vencer la tentación, Una tentación. una tentación, Christ will bring it back. It will Cristo lo va a traer de vuelta. And if you fail, you bring it back. Y si usted falla, otra vez lo trae de vuelta. The difference, La diferencia each time you fail es que cada vez que usted and the falla trials come back, y la prueba vuelve a venir, the trials come back stronger la prueba viene más fuerte and you are much weaker. y usted es más débil. So you'll have to exert even more power to overcome. Así que usted tiene que ejercer incluso mucho But más watch poder it. para She didn't just poder stop there. vencer. Y ella no solamente para allí. Ellen White says, Elena G. White dice, if the person don't learn the lesson of surrender que si la persona no aprende la lección del and rendirse, surrender into Christ's power, del rendirse al poder de she Cristo, says that Ella God will have to withdraw his angels and his presence from that person, and that person is lost. Amén. Por siempre. dice que Dios tendrá que retirar la presencia de sus ángeles y de su Santo Espíritu para siempre y esa persona está perdida. It's either we gain victory or we perish. Amén. Es el ganar la victoria o el perecer. But there is enough power to gain victory. Pero hay suficiente poder para obtener la But victoria. watch this. You cannot experience that power Usted no puede experimentar ese poder of continual victory de victorias continuas unless we abide here. a menos que permanezcamos aquí. John 15, Jesus says, unless you abide in me, you cannot produce fruits. Juan 15, ahí Jesús dijo que a menos que ustedes permanezcan en mí, no pueden hacer nada fuera de mí, no pueden dar fruto. Are you following me? Somebody wants to Lo siento, que yo sé que tenemos que terminar, pero yo creo que a veces no. A veces que no puedo pensar en lo que quiero decir. When you think that when you get it straight, you come back. Las citas No, right. en primeros escritos, ¿en qué citas? ¿Qué página? I don't remember the page. I can bring it to you next No week. sirve, cabrón. Tell her, I don't remember the page. He's asking me what page. No recuerdo la Well, cita, I'll bring it to you. I'll send it to you by le WhatsApp. voy a enviar No, ya. la cita. Ya recuerdo. Es que muchas veces no pensamos que Cristo es un salvador personal. Si siempre pensamos en eso y que Él está dispuesto, No, yo pensaba así. Perdón. que Él está dispuesto de ayudarnos momento tras momento, siempre está con nosotros. Y yo creo que estaba conversando con Eddie y yo le dije que a veces no quiero orar, pero yo pido a Dios, ayúdame, y así hablo con Dios. Es que no quiero orar, no That's the flesh. porque en mi carne, ayúdame. Dice, sé que debo orar, sé que es necesario por mi vida espiritual, pero no tengo el deseo, ayúdame. Y yo a veces cuando me siento tentada o quiero hacer algo que no debo hacer, estoy diciendo, Cristo, tú estás conmigo y los dos juntos vamos a vencer. Y porque Él siempre está con nosotros y si pensamos que es un ser personal en nuestras vidas, vamos a vencer. Thank you. Amén, Thank you. amén. Thank you. Esta batalla siempre contra el bien y el mal. But watch this. Watch this. Miren ahora, When you and I cuando usted y yo reach to that point alcanzamos el punto of submitting, de sumisión permanentemente, or permit Christ to bring us into that experience of permanent abiding, o si permitimos que Cristo nos traiga en esta experiencia de permanecer así, siempre, watch this. escuchen, The miren, struggle, las luchas, what we find difficult
las cuales encontramos difíciles. Watch this. The Miren esto. flesh La carne don't have food in here. no tiene comida aquí. Are you following ¿Me me? están siguiendo? You're starving the sinful nature here. Están matando de hambre a la Carne. naturaleza pecaminosa aquí. And you're strengthening. Y están luchando. La Están spiritualidad. fortaleciendo, Because in here is the atmosphere. Porque aquí, en esta atmósfera, Watch this. esta atmósfera, A body that is alkaline. un cuerpo que es Alcalino. alcohólico, No. alcalino, Alcalino. es alcohólico. Watch this. Watch this. Pero tiene que ver. Cancer. Cancer cell cannot turn into cancer. Las células de cáncer no pueden, Cell cancer. no pueden pueden ser ser cáncer. Are you following? ¿Están siguiendo? But if your body is too acid, Pero si su cuerpo es muy ácido, it is an atmosphere es un ambiente for all type of sicknesses. para todo tipo de Are enfermedades. you following me? ¿Están siguiéndome? Spiritually is the same. Espiritualmente es lo mismo. When you abide here, Cuando usted Alkaline. permanece aquí, usted es alcalino. perfect balance. Un perfecto balance. So watch this. Miren, What you used to struggle with, lo que le hace luchar a usted or what the weaknesses you have, o las debilidades que usted tiene gone. se han ido. Are you following me? ¿Están Because in siguiendo? this atmosphere, only power over sin. Porque en esta atmósfera únicamente el poder Of es poder Christ. sobre el pecado. Amen, El brethren? poder de Cristo. Now watch this. Se podría decir la atmósfera del cielo. Exactly. Exactly. Give me this next statement you want. Por favor, denme Who have this one for you? ¿Quién puede leer para nosotros? Veronica? Se necesitan vigilancia constante y ferviente y amante devoción. Pero ellas se presentan naturalmente cuando el alma es preservada por el poder de Dios, mediante la fe. Did you get that, brethren? ¿Entendieron? I don't think you guys understood what was just read. No creo que ustedes hayan entendido lo que Veronica, acabamos de leer. please, sweetly and kindly and tenderly read again. Por favor, dulce, suave y tiernamente lea esto de nuevo. Se necesitan vigilancia constante y ferviente y amante devoción. Pero ellas se presentan naturalmente cuando el alma es más preservada por el poder de Dios mediante la fe. Question, brethren. Pregunto, hermano. Where can you and I experience the power of God? ¿Dónde usted y yo podemos experimentar The power of el God. poder de Dios? Constantly. Where? Constantemente, ¿dónde? En Rendidos las a la So rodillas. watch this, watch this. If I am here, Si yo estoy aquí, I will be constantly what? voy a estar constantemente, ¿qué? Vigilante. Vigilante. Wow. Do you get that, brethren? ¿Lo entendieron, hermanos? Unless we arrive to this experience, we will not have victory over the beast. A menos que alcancemos esta experiencia, no ganaremos la victoria sobre la bestia. Because the beast, the character of the beast is the opposite of that. Porque el carácter de la bestia está en oposición a esto. Are you following? Continue, Veronica. We're trying to close up here. Quickly, please. No podemos hacer nada, absolutamente nada para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, como podemos hallar descanso en su amor. Amen, brethren? Amén, hermanos. Amén. Dios acepta a cada uno que acude a Él, confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. Brethren, Hay que terminar. still more. Continue. Continúa, por favor. El amor surge en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza serena y permanente. Amen, brethren? How? Amén. Permanente. ¿Cómo? Permanentemente. Toda carga se hace liviana, pues es fácil el yugo que impone Cristo. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. Amen, brethren? Amén, hermanos. La senda que antes parecía envuelta en tinieblas se hace brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es un caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. Amen. Amén. Dice que aquí el sacrificio en un placer. No Brethren, vamos a decir, ay, es tan difícil. brethren, do you understand what I'm trying to say to you? Hermanos, ¿están entendiendo
entendiendo lo que estoy tratando de decirles? What I'm saying to you is to the law and the testimony. Lo que les estoy hablando está en la ley y en los testimonios. Brethren, this is the place we must be. Este es el lugar donde nosotros If debemos we're estar. not here, watch this. Si no estamos aquí, John, in Revelation 7, Juan en Apocalipsis 7, as he was on the Isle of Patmos, mientras estaba en las islas de Patmos, and the angel of prophecy y el ángel de la profecía with Christ begin to reveal holy visions, con Cristo comenzaron a presentarles visiones santas, John saw Juan 4 vio angels 4 ángeles, who the command was given to let loose the winds. el cual se les comandó que sostuvieran los 4 vientos To release them. para Release. Let go. dejarlos ir, soltarlos. And as they're about to let loose, Y cuando estaban a punto de soltarlos, Jesus, in mercy, Jesús en misericordia, as it was revealed to the prophet of the Remnant Church, como le fue revelado al profeta, La profeta de la iglesia remanente. al profeta de la iglesia remanente, she saw Jesus before the Father. él vio a Jesús, Ella vio a Jesús ante el Padre. And Christ, with this black boy in his mind, Y Cristo, con este negrito en su mente, saw that I was not ready. vio que yo no estaba listo. Are you listening? ¿Están escuchándome? And he cried to his father, hold, 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 Y clamó a su padre, sostén los vientos, sosténlos, sosténlos, until hasta I seal that black boy. que yo selle a ese negrito. Then Jesus commissioned a mighty angel Entonces Jesús comisionó unos ángeles poderosos that came from the gate from the east of the sanctuary with a message. que vinieron del este del santuario With a message con un to mensaje the 4 angels. a los 4 ángeles. Hold Sostengan los vientos until hasta I refine this black boy. que refine a este negrito, I transform him hasta que lo transforme and seal him. y lo selle, Not with any seal, no con cualquier but sello, with the seal of the Father. sino con el sello del Padre. Then he says, Entonces when you dice, finish, let loose the wind. cuando ustedes terminen, entonces suelten los vientos. Are you listening? ¿Están escuchando? Remember, Christ's seal will never be placed upon my righteousness El sello de Dios nunca va a ser colocado sobre mi propia justicia or the righteousness of the beast. o la justicia de la bestia. It's going to be upon the righteousness of Christ and Christ only, Va a ser reproducing me. puesta y sellada sobre la justicia de Cristo, reproducida en mí y en And you, y usted. perfectly. Perfectamente. Finally, the next thing I want. Siguiente cita. Who have that for me? ¿Quién tiene eso? Notice one from the Great Controversy. Notemos del conflicto de los siglos, la página 440.1. I want you to know that. No, watch it. She's explaining that the character of the beast Miren, ella está explicando que el carácter de la bestia is the transgression of God's law. es la transgresión de la ley de Now, Dios. before we read this, Antes de que leamos esto, now watch this. Point 13 and 14. Final text here for tonight. por favor, el último texto. What book are we going to do? ¿A cuál libro vamos? Apocalypse 14. Apocalipsis 14. And I want you to notice Y yo quiero que noten what the Bible says lo que la Biblia in dice verse 9. en el versículo 9. Who have that for me? ¿Quién tiene esto para mí? Y el tercer- Apocalipsis 14:9. Quickly, brethren. Por favor, Y el rápidamente. tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, So here's a warning. Notice against the beast, Así que aquí hay un anuncio en contra de la bestia, his worship, su adoración and image, y su imagen and his mark. y su marca. Watch this now, chapter 15. Notice Miren this. esto ahora, And I capítulo want you to notice here, verse 2. Chapter 15, verse 2. Capítulo 15, versículo 2. Who have that for me? Quickly. ¿Quién tiene para mí esto? Por favor, rápidamente. 15:2. Apocalipsis 15:2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, Amen, brethren. y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Singing what type of song, baby? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. So notice here that John saw a group of people, a remnant, having victory over the beast. Que Juan vio un grupo de gente, un pueblo, teniendo victoria sobre la bestia. Over the character of the beast, over the righteousness of the beast. Teniendo victoria sobre la justicia They y have, el watch carácter it. de la bestia. They have victory over the worship of the beast. Escuchen, ellos tuvieron victoria sobre la adoración de la bestia, The beast, la bestia, the image of the beast, la imagen de la bestia, the number of his name, el número de su nombre, watch this, and his name. y escuchen Question. su nombre. What does name represent? Pregunto, ¿qué es lo que representa el nombre en In la prophecy. Biblia? Character. El carácter. Are you following me? ¿Están siguiéndome? So here we must have victory over the character of the beast. Así que aquí debemos tener victoria sobre el carácter de la And bestia. remember, the character of the beast is transgression of the law. Y recuerden que el nombre de la bestia es el carácter de la bestia es la transgresión de la ley de Dios. So what's the statement now? Así que veamos esta cita, por favor. Después de amonestar contra la ordenación de la bestia y de su imagen, después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste contra los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Amen, brethren? Is that clear? Amén, hermanos, está What's the claro. next statement now? Watch this. Veamos la siguiente cita. Final one. I have the same part twice. I guess this is it here. Yeah, that's it. Because that's paragraph 2. I want you. Okay. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Right.